El ala quirúrgica del Hospital Sirio-Libanés Premium era un universo aparte, un santuario de tecnología y precisión clavado en el corazón de la metrópoli. El ambiente, bañado por una luz blanca y fría que emanaba de paneles en el techo, era intencionadamente aséptico y opresivo. El aire olía a esterilización, un olor químico que se superponía a cualquier vestigio de humanidad. Esparcidos por la sala de operaciones, equipos de última generación aguardaban en silencio, incluyendo los brazos multifacéticos de un robot quirúrgico Da Vinci, cuyos apéndices de metal pulido parecían garras de una criatura alienígena. Este era un lugar donde los milagros se compraban a peso de oro y donde el error humano era una variable que la tecnología intentaba, a toda costa, eliminar. La tensión era un zumbido constante, casi audible bajo el sonido de los sistemas de ventilación. Separada de aquel escenario de vida o muerte por una gruesa pared de cristal, en la galería de observación estaba Lia. A sus 12 años, era una figura de quietud en medio de la ansiedad latente. Diagnosticada con trastorno del espectro autista, Lia encontraba su refugio en sistemas lógicos y patrones predecibles, un consuelo que el caos de las interacciones sociales raramente le ofrecía. Sus ojos, grandes y de un profundo color avellana, no se desviaban de los monitores que exhibían las señales vitales del paciente. No estaba allí como una pariente afligida, sino como una estudiosa, una centinela silenciosa. Te invitamos a acompañar el viaje de esta mente singular. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores para que más historias como esta sean contadas. Dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y únete a esta comunidad. La fascinación de Lia por la máquina humana y los sistemas que la reparaban era más que un pasatiempo. Era una obsesión visceral. Poseía una comprensión casi sobrenatural de la anatomía, no como un conjunto de órganos, sino como un sistema biomecánico interconectado, una pieza de ingeniería biológica de complejidad infinita. Durante años, Lia se sumergió en simulaciones quirúrgicas en línea, devoró artículos médicos y manuales técnicos de robótica avanzada que encontraba en foros oscuros de Internet. Era capaz de visualizar los procedimientos más complejos con una nitidez que muchos cirujanos experimentados tardarían toda una vida en adquirir, un talento que florecía en secreto, en el silencio de su habitación, lejos de un mundo que no la comprendía. Para su familia esa pasión era solo otra de las excentricidades de Lia, un hiperfoco que la aislaba aún más. Veían la pila de libros de anatomía y las horas frente al ordenador no como el florecimiento de un genio, sino como un síntoma de su condición, una barrera más entre ella y un desarrollo normal. La amaban, pero su amor estaba teñido por una preocupación constante y una incapacidad de ver la profundidad de su intelecto. En sus intentos de protegerla del mundo, acababan por subestimar la capacidad que ella tenía no solo de comprenderlo, sino, quizás, de cambiarlo. Esa incomprensión creaba un abismo sutil, un recordatorio constante de que era diferente. El paciente en la mesa de operaciones era la excepción a esa regla de aislamiento. El señor Arthur, un empresario millonario de cabellos canosos y sonrisa fácil, se había convertido en su único y verdadero amigo. Fue la primera persona en mirar más allá del diagnóstico y ver la luz brillante de su mente. No veía a una niña autista, sino a una científica en formación. Era él quien le enviaba libros raros, quien pagaba suscripciones a plataformas de simulación médica y quien pasaba horas escuchándola describir, con un entusiasmo contagioso, los matices de una craneotomía o los avances en la sutura robótica. Él era su mentor, su mecenas y sobre todo la única persona que la hacía sentirse completamente vista. Era por él, y solo por él, que Lia estaba allí.
En ese ambiente estéril y hostil, el señor Arthur enfrentaba el mayor desafío de su vida, una neurocirugía de altísimo riesgo para la extirpación de un tumor cerebral. La masa estaba localizada en una región tan delicada y profunda del cerebro que muchos especialistas la habían declarado inoperable. La cirugía, una apuesta desesperada contra el tiempo, era su última y única esperanza de supervivencia. El peso de esa realidad llenaba cada centímetro del ala hospitalaria, una presión invisible que Leah sentía no como miedo, sino como una variable crítica en una ecuación compleja que necesitaba resolver. La presencia de Leah en la galería de observación no era un capricho de la familia o una concesión del hospital. Había sido una exigencia del propio señor Arthur. Antes de ser sedado, la había mirado, sus ojos transmitiendo una confianza inquebrantable, y le había dicho con voz firme: «Quiero que mis ojos más brillantes me estén cuidando». Aquellas palabras no eran solo una petición, eran un nombramiento, un testamento del vínculo único que compartían. No le estaba pidiendo a una niña que vigilara, le estaba pidiendo a una mente extraordinaria que fuera su guardiana. Para Leah, esa frase era un contrato, un deber sagrado que trascendía el miedo y la incertidumbre de la situación. La complejidad de la cirugía era monumental. El tumor, un glioblastoma de crecimiento agresivo, estaba entrelazado con vías neurales y vasos sanguíneos vitales, en un área del tronco cerebral responsable de funciones esenciales. El margen de error era nulo. Cualquier desviación milimétrica de los instrumentos robóticos podría resultar en parálisis, coma o muerte instantánea. Era un procedimiento que exigía no solo habilidad técnica, sino una intuición quirúrgica casi divina. La familia de Arthur, movida por la desesperación y amparada por su vasta fortuna, no escatimó en gastos para asegurar lo que, en teoría, sería la mejor oportunidad posible para él, trayendo a un hombre de peso para liderar al equipo. Para comandar esta batalla por la vida, la familia contrató al doctor Ricardo Bastos, un nombre que era sinónimo de excelencia en neurocirugía robótica a nivel mundial. Su reputación lo precedía: manos firmes, un currículum impecable y una larga lista de cirugías consideradas imposibles que él había transformado en éxito. Sin embargo, detrás de la fachada de competencia se escondía una arrogancia igualmente notoria. El doctor Bastos era un hombre que no toleraba fallos, especialmente los suyos, y veía a cada paciente no como una vida a ser salvada, sino como un nuevo trofeo para su colección de logros, un peldaño más en la escalada de su propia leyenda. La primera interacción, aunque breve, entre el doctor Bastos y la presencia de Leah había estado cargada de desprecio. Al ser informado de la petición del señor Arthur, el cirujano soltó una risa burlona, refiriéndose a ella como la niña extraña que el millonario excéntrico insistía en mantener cerca. Él no la veía, solo la etiquetaba. Para él, Leah era una distracción, una anomalía en el ambiente perfectamente controlado que exigía. Ese desdén inicial plantó la semilla de un conflicto que estaba a punto de estallar. Una colisión inevitable entre el ego inflado de un hombre y el genio silencioso de una niña que él era incapaz de ver. Desde su posición privilegiada en la galería, Leah observaba cada movimiento con una concentración absoluta. El cristal frente a ella funcionaba como una pantalla, un portal hacia el universo que ella dominaba. Mientras el equipo se preparaba, ella veía más allá de las personas. Veía la coreografía precisa de los instrumentistas, el ballet de manos enguantadas, la comunicación codificada. Su mente mapeaba la sala, catalogaba los instrumentos y analizaba el flujo de trabajo. El nerviosismo que flotaba en el aire era, para ella, solo ruido de fondo, una interferencia en un sistema que debía operar con la máxima eficiencia.
No sentía la ansiedad de la espera, sino la anticipación de un problema complejo, a punto de ser presentado. En su mundo interior, la cirugía ya había comenzado. Lia no era una espectadora pasiva. Su cerebro era un simulador cuántico, procesando docenas de escenarios simultáneamente. Repasaba los ángulos de aproximación del robot, calculaba la tensión necesaria para cada sutura y predecía las posibles complicaciones basándose en las resonancias magnéticas que había memorizado. Veía los caminos que tomaban las arterias, las texturas de los tejidos, las sombras que el tumor proyectaba. Lia estaba en un diálogo silencioso con el cuerpo de su amigo, una conversación en un lenguaje de patrones y probabilidades que solo ella, y quizás la propia biología, podían entender plenamente. Ella no necesitaba que ellos la entendieran, solo que la vieran. En el silencio de su mundo guardaba un universo de soluciones al que nadie más podía acceder. ¿Y tú? ¿Desde dónde estás viendo cómo comienza a revelarse la travesía de una mente tan singular? Cada gesto, cada pitido de los monitores era una pieza de un rompecabezas que solo ella parecía ver en su totalidad. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Su presencia allí no era una casualidad, sino una necesidad silenciosa, un presagio de que el conocimiento no se mide por diplomas, sino por la capacidad de ver la respuesta donde todos los demás solo ven el problema. Las luces principales del quirófano se intensificaron, enfocando un círculo de brillo cegador sobre el campo operatorio. En la galería, las luces disminuyeron, transformando el cristal en un espejo oscuro que reflejaba el rostro pálido y concentrado de Lia. El sonido característico del sellado de las puertas resonó, aislando al equipo en su burbuja de esterilidad y presión. El doctor Bastos, ahora posicionado en la consola del robot a unos metros de la mesa, inició los procedimientos de calibración. Para todos allí, él era el maestro de esa orquesta de vida o muerte. Pero, en la penumbra de la galería, los ojos más brillantes, los de Lia, observaban no al maestro, sino cada nota de la sinfonía, listos para identificar la primera disonancia. En la consola del robot Da Vinci, el doctor Bastos era la personificación de la confianza. Sus dedos danzaban sobre los controles, traduciendo cada movimiento en una acción micromilimétrica de los brazos robóticos dentro del cerebro del señor Arthur. El equipo quirúrgico, una colección de los mejores profesionales del hospital, observaba en un silencio reverente. Confiaban en la reputación legendaria del hombre que los lideraba, un virtuoso de la medicina moderna. Las primeras etapas de la cirugía transcurrieron con una perfección mecánica, mientras el cirujano comenzaba a disecar hábilmente las capas de tejido que envolvían el tumor. Cada corte era limpio, cada cauterización precisa. El éxito parecía no solo posible, sino inevitable, una conclusión lógica para la unión de tanto talento y tecnología. A medida que los minutos se convertían en una hora, una ola de alivio contenido comenzó a extenderse por la sala. El tumor estaba siendo aislado con una destreza impresionante. El doctor Bastos, sintiendo la mirada admirada de su equipo, se permitió una sonrisa sutil, una breve ruptura en su fachada de concentración impenetrable. Como pueden ver, el secreto no está en la fuerza, sino en la elegancia del toque, murmuró por el micrófono, su voz resonando en los auriculares del equipo. Era una declaración de autoconfianza, la afirmación de un maestro en su dominio. La tensión inicial en la sala de cirugía comenzaba a disiparse, siendo reemplazada por una admiración profesional por el espectáculo de habilidad que se desarrollaba. Sin embargo, en la galería de observación, Lia no compartía el optimismo. Sus ojos estaban fijos no solo en la imagen principal, sino en un monitor secundario que exhibía datos de retroalimentación táctil y de tensión de los tejidos, información que el doctor Bastos
parecía tratar como secundaria. Mientras el cirujano se concentraba en la belleza de sus movimientos, Lia veía una anomalía sutil, un leve aumento en la resistencia del tejido cerca del borde inferior del tumor. Era un dato minúsculo, casi insignificante, una fluctuación de 0.2 newtons que la mayoría ignoraría. Para Lia, sin embargo, era una alerta, una desviación del patrón esperado, un susurro de que el mapa que estaban usando no representaba fielmente el territorio. El equipo, por su parte, estaba completamente inmerso en el aura de éxito inminente creada por su líder. La enfermera jefa, Elena, una mujer de vasta experiencia y mirada curtida, intercambió un discreto asentimiento de cabeza con el anestesiólogo, un gesto que comunicaba alivio y la confirmación de que estaban en buenas manos. La tecnología robótica, con sus movimientos suaves y precisos, parecía una extensión divina de la voluntad del cirujano, una herramienta infalible que eliminaba los fallos de la mano humana. La confianza en el doctor Bastos era absoluta. Él era la autoridad máxima, el capitán experimentado navegando en aguas peligrosas con una calma que tranquilizaba a todos, haciéndolos bajar la guardia. Esa sensación de control, sin embargo, era una ilusión peligrosa, construida sobre el frágil cimiento del ego y la reputación. La narrativa de éxito que el doctor Bastos construía en su mente lo cegaba a las pequeñas señales de alerta que el sistema le ofrecía. Estaba tan enfocado en ejecutar la cirugía de manera impecable, como una performance artística, que se olvidó de la humildad necesaria para escuchar al paciente, para sentir las sutiles respuestas del cuerpo. El ambiente en la sala de cirugía era de una calma engañosa, la quietud que a menudo precede al desastre. La tormenta se estaba formando a una escala microscópica en un vaso sanguíneo oculto, lista para romper la frágil paz. El momento del giro fue súbito y brutal. Al maniobrar uno de los brazos robóticos para despegar la última porción del tumor, el instrumento ejerció una presión mínima sobre un área adyacente, lo que los estudios no habían mostrado con claridad debido a su posición anómala. Ahora se revelaba bajo la luz de la cámara endoscópica. Una pequeña arteria, oculta por la masa tumoral, comenzó a dilatarse de forma alarmante. Bajo la presión, su pared frágil formó un aneurisma, un globo vascular pulsante y translúcido, una bomba de tiempo biológica a punto de estallar en el centro del cerebro del señor Arthur, amenazando con inundarlo en una hemorragia catastrófica. La imagen ampliada en el monitor principal era aterradora. El aneurisma, pequeño pero letal, pulsaba en sincronía con los latidos del corazón del paciente. Cada pulso, un recordatorio de su fragilidad mortal. La pared de la arteria estaba estirada hasta su límite, delgada como papel de seda, amenazando con romperse en cualquier instante. El menor toque, la menor vibración, sería suficiente para desencadenar el fin. El silencio en la sala fue roto por un grito ahogado de uno de los asistentes, un sonido de puro horror profesional al presenciar el surgimiento de una complicación que significaba en casi todos los escenarios el fracaso total y la muerte del paciente. Inmediatamente, la atmósfera cambió de alivio a pánico absoluto. Presión intracraneal subiendo. «Caída en la presión arterial sistémica», gritó el anestesiólogo, sus ojos fijos en los gráficos que se desplomaban en sus monitores. Los pitidos rítmicos y tranquilizadores de las máquinas de signos vitales se transformaron en una alarma aguda y continua, un lamento electrónico que anunciaba la crisis. Todo el equipo se giró instintivamente hacia la consola de mando, buscando la orientación y la acción decisiva de su líder. Esperaban una orden, un plan, una maniobra de emergencia, pero no encontraron nada más que un silencio petrificado y aterrador que se instaló en el centro del caos. El doctor Bastos se congeló. Sus dedos, antes tan ágiles y confiados,
flotaban inmóviles sobre los controles. El flujo de información parecía haber sobrecargado su cerebro. La complicación inesperada no encajaba en su guión de perfección. Miraba la imagen pulsante en el monitor no con los ojos de un médico, sino con los de un hombre cuya reputación estaba a punto de ser irremediablemente manchada. El miedo paralizó su habilidad, transformando al cirujano de renombre mundial en un espectador aterrorizado de su propio fracaso inminente. Su mente, antes tan clara y dominante, ahora era una pantalla en blanco, tomada por el pánico. Las apuestas eran absolutas. El clipaje de un aneurisma en esa posición, bajo esas condiciones de emergencia, era un procedimiento de complejidad extrema, con una tasa de éxito bajísima incluso en circunstancias planificadas. Intentar cualquier movimiento era arriesgar la ruptura inmediata. No hacer nada era permitir que la presión continuara subiendo hasta la ruptura inevitable. Era un callejón sin salida quirúrgico, un escenario de pesadilla para cualquier profesional. El equipo, mirando el rostro pálido y sudoroso del doctor Bastos reflejado en la pantalla de la consola, se dio cuenta de la terrible verdad. Su líder, su héroe, no tenía una respuesta. En su mente, el cálculo fue rápido y egoísta. El doctor Bastos ya no veía al señor Arthur como un paciente que necesitaba ser salvado. Veía una mancha en su legado, una cirugía fallida, una muerte en la mesa de operaciones. Sería una marca indeleble en su carrera impecable. La cobardía, disfrazada de prudencia profesional, comenzó a apoderarse de sus decisiones. La palabra inoperable surgió en su mente como una tabla de salvación, una justificación para la retirada, una forma de culpar a la complejidad del caso en lugar de a su propia incapacidad para lidiar con lo imprevisto. «Es inoperable», declaró, su voz sorprendentemente firme, pero fría, desprovista de cualquier emoción. Las palabras cayeron en la sala de cirugía como una guillotina, cortando cualquier hilo de esperanza que aún quedaba. El equipo lo miró, incrédulo. Inoperable no era un diagnóstico, era una sentencia de muerte. Era la admisión de derrota de un hombre que se vendía como invencible. El shock en los rostros de sus asistentes era una mezcla de decepción y desprecio. Estaban presenciando no una decisión médica, sino un acto de abandono, una traición al juramento que todos hicieron. Con una brusquedad que contrastaba violentamente con su elegancia anterior, el doctor Bastos retrajo los brazos del robot. El movimiento fue torpe, casi displicente, un gesto de quien se deshace de una herramienta contaminada. Se levantó de la consola, el trono desde donde había reinado con tanta soberanía momentos antes, y le dio la espalda a la mesa de operaciones. No miró el cuerpo vulnerable del señor Arthur, ni a su equipo paralizado. Su enfoque era solo uno: la puerta. La huida de esa sala que se había convertido en el escenario de su mayor humillación. En un gesto final y chocante de renuncia, se arrancó los guantes quirúrgicos y los arrojó al suelo, una ruptura de protocolo que simbolizaba su completa abdicación de responsabilidad. «Terminen el procedimiento. Preparen para cerrar», ordenó, su voz resonando con una autoridad vacía. «No hay nada más que hacer aquí». Las palabras eran un eufemismo cruel para «déjenlo morir». Se estaba lavando las manos, transfiriendo la carga de declarar el fallecimiento al equipo que él mismo estaba abandonando en medio de la crisis. Sin más palabras, el doctor Bastos caminó hacia la salida. Sus pasos eran rápidos y decididos, los de un hombre que huye de la escena de un crimen. La puerta automática de la sala de cirugía se abrió con un silbido, y él desapareció en el pasillo, dejando atrás un vacío de liderazgo, un equipo en estado de shock y el sonido ensordecedor de las alarmas que cantaban la muerte inminente del hombre en la mesa. La puerta se cerró, sellando el destino de todos los que quedaron atrás, atrapados en el epicentro del desastre. El caos se apoderó de la sala de cirugía. El
Equipo sin un líder estaba paralizado por la indecisión y el pánico. Los protocolos de emergencia existían, pero la situación era tan única, tan catastrófica, que nadie sabía por dónde empezar. El anestesiólogo luchaba por estabilizar las señales vitales del señor Arthur, pero era una batalla perdida sin la resolución del problema central. Cada segundo que pasaba, el aneurisma se volvía más inestable y la vida de su amigo se desvanecía. Un hecho numérico exhibido en los monitores que parpadeaban en rojo. Desde su ventana de observación, Lia presenció toda la secuencia con una calma glacial. Vio la arrogancia, la complicación, el miedo y la cobardía. El pánico del equipo en el piso de abajo era, para ella, una serie de variables desordenadas que necesitaban un nuevo algoritmo para ser reorganizadas. No sintió miedo ni shock. En su mente, la retirada del doctor Bastos no era el fin de la ecuación, sino la eliminación de una variable ineficiente y defectuosa, abriendo espacio para la introducción de una nueva, una que pudiera, de hecho, resolver el problema. La solución para Lia era cristalina. Mientras otros veían un callejón sin salida, ella veía un camino claro, una secuencia de acciones lógicas y precisas. El procedimiento que se formó en su mente era audaz y complejo, un abordaje contralateral para alcanzar el aneurisma desde un ángulo más seguro, la aplicación de un clip de titanio para aislarlo de la circulación sanguínea y solo entonces la extirpación final del tumor adyacente. Era una maniobra que había practicado incansablemente en sus simulaciones, un ballet quirúrgico que conocía de memoria, nota por nota. Cada palabra de duda que oía, ya fuera de su familia o de hombres como el doctor Bastos, la fortalecía, pues ella sabía que el verdadero desafío no era convencer a los demás, sino demostrarse a sí misma lo que podía lograr. Su mente era su santuario y su laboratorio. Si relatos como este te inspiran y te hacen creer en la fuerza que existe, donde nadie más busca, considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo historias que, como la de Lia, necesitan desesperadamente ser escuchadas y sentidas. La lógica de Lia era implacable. Premisa A. El señor Arthur moriría si nadie actuaba. Premisa B. Ella sabía cómo actuar. Conclusión. Ella debía actuar. Las reglas sociales, las jerarquías hospitalarias, la prohibición de que una niña de 12 años entrara a una sala de cirugía, todo eso se volvía irrelevante ante la ecuación principal. Salvar la vida de su único amigo era la variable de mayor peso, y esa variable exigía que ella rompiera todas las demás reglas. La decisión fue tomada no con el corazón, sino con la claridad de un cálculo matemático. Con una serenidad que contrastaba con la tormenta al otro lado del cristal, Lia se levantó. El sonido de su silla al arrastrarse por el suelo fue el único ruido en el silencio de la galería. Caminó con pasos firmes y deliberados hacia la puerta, su rostro una máscara de concentración. No había vacilación en sus movimientos, no iba a intentarlo. Iba a ejecutar un plan que, en su mente, ya era un éxito. Su pequeño cuerpo se movía con el propósito de un gigante, impulsado por la certeza de su conocimiento. Atravesó el pasillo estéril que separaba la galería de la antecámara de la sala de cirugía. La puerta de la sala principal requería un código de acceso, un detalle que podría haber detenido a cualquiera, pero no a ella. De sus horas de observación, había memorizado la secuencia de movimientos de los dedos de los enfermeros en el teclado. Tecleó el código 4826E con la misma naturalidad con la que se ataría los zapatos. La cerradura electrónica sonó y la luz verde se encendió, concediéndole el paso al epicentro de la crisis. Las puertas de la sala de cirugía se abrieron con un silbido neumático, revelando la escena de pánico controlado en su interior. La entrada súbita de una niña en vaqueros y camiseta en el
Ambiente estéril, tuvo el efecto de un rayo en un cielo azul. El movimiento cesó, las conversaciones urgentes murieron. Todos los ojos, desorbitados por el shock y la incredulidad, se giraron hacia la pequeña e inmóvil figura que ahora estaba entre ellos, una anomalía viva en un mundo de orden y protocolo. Uno de los enfermeros, un joven llamado Marcos, fue el primero en reaccionar. Se movió rápidamente para interceptarla, su rostro una mezcla de confusión y alarma. «Niña, no puedes estar aquí». «Sal inmediatamente», dijo, su voz intentando ser firme, pero delatando su completa perplejidad. La mente del equipo, ya sobrecargada por la emergencia médica, luchaba por procesar esta nueva e imposible violación de su santuario. Una niña había invadido el campo de batalla. Lía lo ignoró por completo. Era como si no existiera. Su mirada estaba fija en un único punto al otro lado de la sala. La consola de mando del robot Da Vinci, abandonada y silenciosa. Comenzó a caminar en su dirección, sus pies moviéndose con una determinación inquebrantable. Su presencia era tan enfocada, tan llena de un propósito incomprensible, que el enfermero dudó en tocarla, como si estuviera ante una fuerza de la naturaleza que no se atrevía a desafiar. Fue entonces cuando Elena, la enfermera jefa, se interpuso en su camino. Más alta, más experimentada, su presencia era una barrera de autoridad. «Dije que te detengas, ahora mismo», ordenó. Su voz era el acero de la disciplina profesional. Extendió un brazo para bloquear el paso de Lía. Por primera vez, Lía se detuvo y levantó la vista para encarar a la mujer, pero su mirada no contenía miedo ni desafío. Contenía una claridad fría y una urgencia que trascendía la jerarquía de la sala. Con una voz que era sorprendentemente alta, clara y completamente desprovista de inflexión emocional, Lía rompió el tenso silencio. Sus palabras cortaron el aire como un bisturí. «Voy a operarlo». No era una pregunta. No era una petición, era una declaración de hechos tan audaz y surrealista que hizo que todos en la sala contuvieran la respiración colectivamente. La simple idea era absurda, una fantasía, pero la convicción con la que fue dicha la hacía terriblemente real. Antes de que alguien pudiera procesar la declaración, ella continuó, su voz manteniendo el mismo tono fáctico. El aneurisma requiere un clipaje inmediato usando un abordaje pterional contralateral para minimizar la manipulación del tejido cerebral edematoso. La tensión en el clip debe ser de 85 gramos fuerza. Necesitaré un clip de titanio de 7 milímetros. El torrente de terminología médica, precisa y compleja, proveniente de una niña de 12 años, golpeó al equipo como una onda de choque, dejándolos boquiabiertos, paralizados entre la incredulidad y el asombro. La confianza de Lía no era la arrogancia que habían visto en el doctor Bastos. No había ego en sus palabras. Era la certeza pura y fáctica de alguien que entiende el problema a un nivel fundamental. No estaba tratando de impresionar. Estaba simplemente describiendo la solución como un matemático describiría los pasos para resolver una ecuación. En ese momento, la niña extraña dejó de ser una niña. Se convirtió en la única fuente de esperanza en una sala llena de desesperación, creando un impasse donde lo imposible acababa de convertirse en la única opción viable. El impasse en la sala de cirugía duró solo un instante, pero pareció una eternidad. El equipo médico, prisionero de años de entrenamiento y jerarquía, estaba en un estado de parálisis, dividido entre lo absurdo de la propuesta de Lía y la autoridad innegable en su voz. Elena, la enfermera jefa, miraba a la niña, su cerebro luchando por conciliar la imagen de la niña frágil con la precisión clínica de sus palabras. El protocolo gritaba que la sacara a la fuerza para proteger el ambiente estéril y la integridad del hospital. Sin embargo, la lógica aterradora en los ojos de la niña, una lógica que prometía una solución donde solo
Había desesperación. La mantenía clavada en el suelo. Fue el sonido de la máquina lo que rompió el hechizo. La alarma del monitor de signos vitales, que antes era una advertencia urgente, escaló a un chillido continuo y agudo, el sonido que todo profesional de la salud teme. La línea que medía la presión intracraneal del señor Arthur se disparó al pico y luego comenzó a caer vertiginosamente. Está sufriendo una herniación. El cerebro está colapsando. Vamos a perderlo en menos de un minuto, gritó el anestesiólogo, su voz quebrada por el pánico. La muerte ya no estaba tocando a la puerta, ya había entrado en la sala, lista para clamar su victoria. En ese momento de decisión final, Elena hizo lo único que podía. Sus ojos se desviaron hacia la puerta por donde el doctor Bastos había huido, un portal que ahora simbolizaba el fallo de la autoridad, la traición de la experiencia. Luego, su mirada se volvió hacia Lía. En esos ojos enfocados no vio la locura o el delirio infantil, sino una claridad de propósito tan pura e intensa que era casi hipnótica. La elección se volvió brutalmente simple. La muerte segura siguiendo las reglas o una oportunidad de 1.000 millones, apostando por lo imposible. La intuición, forjada en décadas de trabajo en la frontera entre la vida y la muerte, gritó más fuerte que el manual. «¡Apártense de ella!», ordenó Elena, su voz resonando con una autoridad renovada, impactando al equipo y silenciando el pánico por un segundo. «¡Quiten de en medio! ¡Déjenla intentar!». Agarró el brazo de un joven residente que estaba paralizado. «¡Tú, ayúdala! Haz lo que diga, dale lo que pida, ahora». La orden era una herejía, un acto de insubordinación que podría costarle su carrera. Pero, en ese instante, la única carrera que importaba era la vida del hombre en la mesa. Estaba apostándolo todo a la genialidad inexplicable de esa niña. Lía no esperó una segunda orden. En el momento en que el camino se abrió, se movió. Se subió a la silla ergonómica de la consola, que era demasiado grande para ella, y sus manos encontraron los controles como si hubieran nacido para sostenerlos. El equipo observó en un estado de trance mientras los imponentes brazos robóticos, antes abandonados, cobraban vida bajo su mando. Los movimientos no eran solo precisos, estaban imbuidos de una fluidez y una economía de gestos que superaban incluso la actuación inicial de Bastos. Era como ver a un maestro artesano tomar una herramienta que solo él comprendía verdaderamente. La pantalla principal volvió a mostrar la imagen ampliada y aterradora del cerebro del señor Arthur. Bajo el mando de Lía, la cámara navegó por las delicadas estructuras con una velocidad y confianza que desafiaban la lógica. No dudaba. Sus movimientos eran un ballet de alta precisión, evitando venas y nervios con una anticipación casi premonitoria. La sala de cirugía, antes un epicentro de caos y alarma, se convirtió en un templo de silencio absoluto, donde todos los presentes eran testigos de algo que jamás podrían describir. El único sonido era el pitido acelerado, pero aún presente, del monitor cardíaco. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los instrumentos robóticos se acercaron al aneurisma pulsante. La imagen en la pantalla era de una belleza terrible, la delicada burbuja de sangre amenazando con romperse en cualquier momento. El silencio en la sala era tan denso que se podía oír la propia respiración. Cada miembro del equipo estaba congelado, sus corazones latiendo al unísono con el monitor del paciente. Estaban presenciando el momento más crítico, la maniobra que lo definiría todo. Las pinzas microscópicas, como extensiones de la voluntad de Lía, flotaban sobre el vaso, listas para el movimiento final y decisivo. Con una delicadeza que parecía imposible para una máquina de metal, Lía ejecutó la maniobra. En un único movimiento, fluido y perfecto, las garras de la pinza robótica posicionaron y cerraron un minúsculo clip de titanio en la base del aneurisma. Instantáneamente el peligroso pulsar cesó.
La arteria fue aislada. El riesgo de hemorragia fue eliminado. Un suspiro colectivo, un sonido de alivio e incredulidad recorrió la sala, rompiendo el tenso silencio. El peligro inmediato había pasado, neutralizado por una acción de genialidad pura. Ella dio el paso final, no para agradar a los demás o para buscar aplausos, sino para demostrarse a sí misma que su lógica y su pasión podían, de hecho, cambiar la realidad. Ese era su momento, de reescribir las reglas, de mostrar que su mente era la herramienta más poderosa en esa sala. Si crees en el poder de desafiar lo imposible y de encontrar fuerza en los lugares más inesperados, únete a nuestra comunidad. Tu suscripción nos da la fuerza para seguir mostrando que los verdaderos héroes rara vez se parecen a lo que esperamos. Pero Lía no se detuvo a celebrar. La amenaza principal había sido contenida, pero la misión no estaba completa. Con la misma velocidad y eficiencia asombrosas, volvió su atención al tumor. Sus movimientos eran una sinfonía de precisión quirúrgica. Disecó, cauterizó y extirpó la masa maligna, pedazo por pedazo, con una limpieza y una rapidez que dejarían boquiabierto a cualquier neurocirujano del mundo. No había movimiento desperdiciado, no había vacilación. Era la ejecución perfecta de un plan trazado en una mente extraordinaria. Lo que siguió fue una demostración de virtuosismo que desafiaba la comprensión. La extracción completa del tumor, un procedimiento que debería haber llevado horas, fue completada por Lía en menos de 10 minutos después del clipaje del aneurisma. La velocidad no era imprudente, era el resultado de una eficiencia sobrehumana, la capacidad de ver el camino más corto y seguro y ejecutarlo sin fallos. Estaba operando en un nivel de cognición y habilidad que los otros en la sala apenas podían seguir, y mucho menos entender. Cuando el último fragmento de tejido tumoral fue retirado y depositado en el recipiente de muestras, un silencio diferente se instaló en la sala. Ya no era el silencio de la tensión, sino el de la reverencia. Las alarmas habían cesado. El único sonido era el pitido rítmico, fuerte y estable del monitor cardíaco, un metrónomo que marcaba el regreso de la vida. El anestesiólogo levantó la vista de sus equipos, luego a la pantalla, y entonces a la pequeña figura en la consola. Signos vitales completamente estables, presión intracraneal normalizada, dijo, su voz un susurro de pura admiración. Yo no sé qué decir. Es un milagro. Con la calma de quien acaba de completar una tarea rutinaria, Lía retrajo los brazos robóticos, posicionándolos de nuevo en su estado de reposo. Con unos pocos toques en los controles, inició la secuencia de apagado de la consola principal. Las luces de la máquina disminuyeron, y los brazos gigantescos se inmovilizaron, volviéndose nuevamente esculturas de metal inerte. La tormenta había pasado. La obra maestra estaba completa. El complejo sistema había sido domado y corregido. He terminado, anunció Lía suavemente. Su voz, aunque baja, resonó por toda la sala silenciosa. Luego se deslizó de la enorme silla, sus pies aterrizando en el suelo con un suave golpe. De repente, la comandante de esa operación imposible era de nuevo una niña de 12 años, con sus vaqueros y su camiseta, pareciendo pequeña y fuera de lugar en medio de la parafernalia tecnológica. La dualidad de la escena era apabullante, la niña y el genio, habitando el mismo cuerpo pequeño, ante los ojos atónitos de todos. El equipo permaneció inmóvil, sus cerebros tratando de procesar lo que sus ojos acababan de presenciar. Miraban a Lía, a los monitores que exhibían signos vitales perfectos, y a la imagen en la pantalla que mostraba un cerebro libre del tumor y de la amenaza del aneurisma. Ya no eran solo médicos y enfermeros, eran los únicos testigos de un evento que reescribía las fronteras de lo posible. Habían visto cómo se hacía historia,
no por un cirujano de renombre, sino por una niña que el mundo había descartado. Elena fue la primera en romper la inmovilidad. Caminó lentamente hacia Lía, sus pasos resonando en el suelo de la sala. Cada paso era un intento de cruzar el abismo entre lo que ella sabía que era real y lo que acababa de suceder. Había una expresión de admiración, gratitud y un profundo respeto en su rostro, la máscara de escepticismo profesional completamente deshecha. Se detuvo frente a Lía y en un gesto de humildad y reverencia se arrodilló para que sus ojos estuvieran al mismo nivel que los de la niña. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. ¿Qué se le puede decir a alguien que acaba de realizar lo imposible? Tú, comenzó, pero su voz falló, embargada por una emoción abrumadora. En lugar de palabras, Elena simplemente extendió la mano y la posó suavemente sobre el hombro de Lía. El gesto fue más elocuente que cualquier discurso. Era un reconocimiento, una rendición, una transferencia de respeto. En ese toque, la jerarquía de la sala se disolvió y todas las nociones preconcebidas sobre edad, etiquetas y capacidad fueron permanentemente destruidas. La noticia de lo que sucedió en la sala de cirugía número 5 no se extendió, explotó. Comenzó como susurros incrédulos entre el personal del piso. Luego se convirtió en un tsunami de rumores que inundó los pasillos del hospital. Un cirujano de renombre mundial abandonando su puesto. Una niña de 12 años asumiendo el control de un robot de millones de dólares. Un paciente al borde de la muerte salvado por un milagro. La historia era tan fantástica que parecía una ficción, pero la recuperación estable e inexplicablemente rápida del Sr. Arthur en la UCI era la prueba irrefutable. Elena y su equipo, ahora en el centro de un huracán administrativo, repetían la verdad, por más imposible que sonara, a sus superiores conmocionados. En menos de una semana, la historia se filtró a la prensa, y lo que era un escándalo hospitalario se transformó en un fenómeno global. Los titulares eran sensacionalistas y cautivadores. El ángel autista del quirófano. Genio de 12 años humilla a cirujano y salva a magnate. El nombre de Lía estaba en todas partes. Reporteros acampaban fuera del hospital y de su casa. Expertos en autismo y robótica eran llamados para dar entrevistas en televisión, todos tratando de explicar lo inexplicable. Lía, sin embargo, permaneció invisible, protegida por su familia y por el propio hospital, habiendo regresado a su mundo de silencio y libros, aparentemente indiferente a la tormenta que su acto de valentía había provocado en el mundo exterior. El señor Arthur despertó 3 días después de la cirugía. Su recuperación no solo fue completa, fue extraordinariamente rápida, un testimonio de la precisión de la intervención que le salvó la vida. Cuando Elena le contó, con la voz entrecortada, la secuencia exacta de los eventos, él escuchó en silencio, lágrimas corriendo por su rostro. Su fe en Lía había sido recompensada de una manera que nunca podría haber imaginado. Tan pronto como tuvo fuerzas, usó su poder y su fortuna, no para la venganza, sino para honrar a su salvadora. Anunció la creación de la Fundación Arthur and Lea, una institución con un fondo multimillonario dedicada a una única misión: encontrar, nutrir y capacitar a jóvenes con talentos extraordinarios que, como Lía, son marginados e incomprendidos por la sociedad. Mientras tanto, la carrera del doctor Ricardo Bastos implosionó con una velocidad espectacular. Ante el testimonio unánime del equipo quirúrgico y un escándalo público de proporciones épicas, la junta directiva del hospital lo despidió sumariamente por abandono de paciente y negligencia grave. La noticia de su cobardía se extendió por la comunidad médica internacional como un virus. Su póliza de seguro de mala praxis fue cancelada, dejándolo inoperable en cualquier hospital de prestigio. El hombre que construyó un imperio sobre una
reputación de perfección, vio todo desmoronarse, transformándose en un paria, un ejemplo sombrío de la diferencia entre tener habilidad y tener integridad. Pasaron los meses. El doctor Bastos, ahora una sombra del hombre que fue, buscó a Lía. No quería el perdón de los medios ni la redención pública. Necesitaba algo más fundamental: comprensión. La encontró no en un laboratorio sofisticado o en una universidad, sino sentada en el suelo de la sección de ciencias de una biblioteca pública, completamente absorta en un tratado de física cuántica, ajena al mundo que la rodeaba. La escena era un contraste flagrante con el ambiente de alta tecnología y ego donde la había encontrado por última vez. Allí, la pasión de ella era pura, despojada de cualquier ambición o necesidad de reconocimiento. Se acercó con vacilación, la arrogancia de antaño reemplazada por una fragilidad visible. Se sentó en una silla cercana y, con voz baja, desprovista de cualquier rastro de su antigua autoridad, hizo la pregunta que lo atormentaba cada noche. «¿Cómo?», susurró. «Repasé los estudios, las imágenes, los procedimientos. No vi una salida. ¿Cómo supiste qué hacer? ¿Cómo viste un camino a través de ese caos?». Esperaba una respuesta técnica, un secreto quirúrgico que él había pasado por alto, una explicación compleja que pudiera, de alguna manera, justificar su propio fallo. Lía levantó la vista de su libro, su mirada directa y sin juicios. Lo miró por un momento, procesando la pregunta no como un desafío, sino como una simple entrada de datos. Su respuesta, cuando llegó, no fue técnica, sino de una simplicidad tan profunda que lo golpeó con la fuerza de una revelación. «Yo no vi el riesgo», dijo calmadamente. «Vi el camino. Usted solo pudo ver su reputación». Las palabras, dichas sin malicia, fueron como un bisturí que cortó directamente hasta el núcleo de su fallo moral, iluminando el abismo que existía entre el propósito de él y el de ella. Esa frase demolió lo que quedaba del ego del doctor Bastos. Finalmente entendió. Toda su vida había sido una búsqueda de aclamación, de trofeos, de construir la leyenda de sí mismo. Entraba a una cirugía para vencer. Lía, por otro lado, entró en esa cirugía simplemente para resolver un problema y salvar a la persona que quería. La motivación de ella era pura, la de él, corrupta. Se levantó sin decir nada más y salió de la biblioteca, no como un cirujano derrotado, sino como un hombre que finalmente comenzaba a entender la lección más importante de su vida, una lección sobre la diferencia entre ser un técnico brillante y ser un verdadero sanador. La vida de Lía cambió, pero ella no. Siguió siendo la niña callada, observadora y profundamente inmersa en sus intereses. Lo que cambió fue el mundo a su alrededor. La Fundación Arthur and Lea abrió puertas que antes estaban cerradas. Obtuvo acceso a laboratorios, tecnologías y a los mejores mentores del mundo, no con el objetivo de normalizarla, sino con el de dar a su genio las herramientas para florecer en sus propios términos. Su condición, antes vista como un déficit, pasó a ser públicamente celebrada como la fuente de su extraordinaria percepción. No necesitó cambiar para ser aceptada, forzó al mundo a expandirse para comprenderla. Lo que ella realmente conquistó no fue la fama ni la aceptación superficial de los demás, sino la prueba irrefutable para sí misma de que su propia fuerza, su lógica y su verdad eran el premio más grande de todos. Su genialidad no residía solo en su inteligencia, sino en su integridad inquebrantable. Si la travesía de Lía te ha conmovido, si te ha hecho creer que el valor de una persona va mucho más allá de las etiquetas, suscríbete a nuestro canal y comparte esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir recordando al mundo que es necesario mirar con más atención, pues la verdadera valentía a menudo reside en aquellos que se atreven a ver el camino donde todos los demás solo pueden ver el riesgo.